La mujer se dio cuenta de que su marido parecía un poco diferente a los demás, ya que cada vez que comía un filete, era capaz de limpiar a toda velocidad cada trozo de carne del hueso, pero la mujer no sabía que su marido había sacrificado 15 vidas para perfeccionar esa técnica tan hábil y magistral con el cuchillo durante los últimos 20 años, ya que había encerrado y mutilado a numerosas víctimas en su sótano, extrayendo los huesos y procesándolos minuciosamente. Luego empaquetaba este regalo y se lo enviaba al policía encargado de su persecución. Esto le valió a Jack un apodo que aterrorizaba a todo el mundo, el coleccionista de huesos, y como su esposa respetaba la privacidad de su marido, nunca había pisado el sótano, pero hasta ese día. La llegada de la mejor amiga de la mujer lo cambió todo por completo. La amiga veía a Jack y siempre le rodeaba un cierto aire de misterio. Entonces, la mujer soltó una broma. Me encantaría colarme en tu guarida secreta, el sótano. Pero eso le costó la vida. Sin embargo, lo que extrañó a la esposa fue que, en los días posteriores, la amiga pareció haberse esfumado y nunca más volvió a ponerse en contacto con ella. Pero lo que no podía imaginar era que su amiga ya yacía acurrucada en el sótano, a sus pies, si no surgía ningún imprevisto. Ya no tendría oportunidad de volver a hablar. Por otro lado, la policía también analizó el paquete con huesos humanos que había recibido Lincoln, el forense de élite, como era de esperar. La técnica del coleccionista de huesos seguía siendo impecable. Tras extraer la médula ósea, inyectó una gran cantidad de benzocloroan en el interior de los huesos y los lavó a fondo con salmuera y clorato. En ese momento, aparte de que se podía ver que el hueso era humano, no se podía encontrar ninguna pista. A continuación, la policía recuperó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la oficina de correos, desde donde se envió el paquete. Pero descubrieron que el remitente era un adolescente. Lincoln estaba convencido de que el verdadero asesino no permitiría que las cámaras le grabaran la cara. Tras ampliar la imagen de las cámaras, Lincoln finalmente pudo ver claramente la silueta del asesino en el reflejo de un espejo. En las grabaciones de las cámaras, el modelo de móvil que utilizaba el asesino era extremadamente raro, y el equipo técnico de Lincoln logró aislar ese móvil gracias a las pistas. Tras observar el recorrido de las coordenadas de la señal, y después de pasar por México y otros lugares, la señal había llegado a su propia ciudad, Nueva York. Lincoln se dio cuenta de que el asesino estaba a un paso, y eso significaba que el enfrentamiento entre ambos estaba a punto de comenzar. Efectivamente, la agente de policía Lie recibió esa misma noche una llamada de Lincoln, porque el asesino ya había dado el primer paso. Esta vez, su objetivo era muy específico. Cada detalle de la escena rebosaba de burlas hacia Lincoln. La policía encontró a una víctima en la biblioteca. Sobre su cadáver yacía, sorprendentemente, un libro de criminología escrito por el propio Lincoln, y la identidad del fallecido no era otra que la del mentor de Lincoln durante su época de estudiante. Siguiendo las reglas del juego de ambos, el asesino volvió a dejar una pista sobre la siguiente víctima, junto al cadáver del profesor. La policía encontró un billete de $1 sujeto con un colmillo de marfil. Lo más extraño es que, tras analizar el contenido gástrico del profesor, el forense descubrió que en su estómago había carne de tortuga sin digerir, pero fueron precisamente estas pistas, aparentemente inconexas, las que Lincoln supo entrelazar con ingenio. Un billete de $1, carne de tortuga y marfil. Hace mucho tiempo, la gente creía erróneamente que la dentadura postiza del presidente Washington era de madera, pero no fue hasta 1783, cuando, en una cena de despedida para unos oficiales del ejército, Washington agasajó a sus subordinados con un banquete de tortuga, y fue entonces cuando, por primera vez, se quitó la dentadura postiza fabricada en marfil. Y el bar donde se celebró aquel banquete sigue siendo, a día de hoy, uno de los edificios más antiguos de Nueva York. La próxima víctima se encuentra en el bar Franzas. A continuación, la policía acordonó rápidamente todo el bar Franzas. Pero, al parecer, el equipo de Lincoln llegó una vez más demasiado tarde. El exterior del bar estaba repleto de una gran multitud y de periodistas, y lo que Lea iba a ver a continuación era la escena de un crimen de lo más espantosa. Good luck.